está, profe? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, con frío. Ya empezamos, son las 7, la segunda sesión del sincrónico en la clase de la terapia cognitiva. Recuerden que es importante los procesos de la neuropsicología aplicada en la educación y como hablamos la semana del primer sincrónico, pues la neuropsicología es fundamental en los procesos de aprendizaje en el estudiante, ¿sí? Mirar su parte biológica, neurológica y cómo el ser interactúa en forma individual o en forma colectiva. La neuropsicología aplicada a la educación nos va a dar unos datos, unos procedimientos, una metodología para cada ser humano que pueden ser innovadoras, en el cual va a mejorar los procesos de aprendizaje, ya sea en su vida afectiva, que es lo primordial, que hay que desarrollar primero las competencias del ser del niño, cómo se encuentra en su inteligencia emocional, sus estructuras biológicas, físicas, ¿sí? Para que él pueda aprender a construir su propio conocimiento, ¿sí? También es necesario pues tener su memoria de trabajo, porque son bases o son experiencias que se llevan a la vida cotidiana y donde van a plasmar que todo es el proceso reflexivo, crítico, y que él mismo va a construir o puede construir nuevas experiencias o nuevas teorías que nos van a ayudar a crear o a innovar nuevas cosas en el proceso de aprendizaje o en su vida cotidiana. Implica un nuevo enfoque de la intervención en niños con problemas escolares. Hay que mirar cómo está su proceso, su parte biológica, cómo es auditiva, porque recuerden que todos los procesos de aprendizaje inician a través de los sentidos: vista, audición, oído, olfato, gusto, tacto, ¿sí? Porque los que tienen esa discapacidad visual, pues a través de sus sensores en el tacto, miran a ver, tocan y construye su idea en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Es importante resaltar mucho las sensaciones, percepciones que un ser humano va a recibir de su medio ambiente y así él va construyendo. Por eso es importante esas percepciones, sensaciones que sean agradables, con satisfacción, ya que en el aula de clase hay que tenerlo con armonía para que el niño se adapte al mundo escolar y así él tenga esa satisfacción de querer ir o aprender en el colegio, para que el niño no deserte en las aulas de clase. Hay que tener un ambiente de armonía, un ambiente colectivo para que el niño se integre con sus pares y también con el docente, y comunidad educativa es importante también. Esta comprensión resignifica la labor del docente. El docente pues el guía, el orientador, el facilitador de todos los procesos. Es el apoyo del niño, del joven, ¿sí? Con el que va a interactuar en el colegio, en el preescolar y también en la vida universitaria, los que son docentes a nivel universitario. Es importante resaltar la neurociencia. Hay que mirar las bases neurológicas, cómo se encuentran en el niño y teniendo ahí en cuenta ese desarrollo de etapas, ese proceso de evolución en el desarrollo humano, vamos a ubicar el niño en sus procesos de aprendizaje. Entonces, el niño debe estar con armonía. Recuerde que la metacognición nos va a ayudar a que el niño sea consciente de sus procesos de aprendizaje según los métodos que utilice, ¿sí? De Piaget, Vygotsky, Freud, Freud, también algunos Montessori. Son métodos que se llevan al aula de clase donde el niño puede elegir sus materiales y su ambiente para desarrollar
cualquier curso o asignatura en ese momento. Se presentan materiales pedagógicos, ya sean materiales concretos, donde el niño que a través de esos materiales concretos van a desarrollar pensamientos abstractos y van a mirar la forma, el color, para qué se ubica, para qué es necesario esa parte que se le muestra o que a través del descubrimiento elige y construye pues su conocimiento. Tenemos también la parte del conocimiento, entonces el desarrollo de pensamientos concretos, abstractos, sentimientos, pues viene allá toda la parte de que de nuestra competencia del ser, cómo el niño interactúa en su forma individual o colectiva. Y la regulación, pues tener ese ambiente de armonía, ¿sí? Para que el niño se adapte y tenga una buena conducta, buena disciplina. Sobre todo la disciplina es que se vaya a centrar en el curso en el cual se está desarrollando, ¿sí? Debe tener esa conducta estable donde él se adapta con sus compañeros y construye sus procesos metacognitivos. Sí, hay este ejemplo de Brown, donde dice que los sistemas ejecutivos que encuentran los autores París y Vimes, donde denominan planificación. Hay que hacer una planificación de todo lo que percibimos, lo organizamos. Hay una monitorización y evaluación, porque siempre todo proceso tiene su evaluación en aspectos críticos, ya sea aspectos positivos o negativos, para ir mejorando e ir buscando aquella superación en los procesos cognitivos, ¿sí? Es importante. Tenemos niveles de cognición que son bajos, medios y altos. Y tenemos esas partes de sensación que es transformar un impulso nervioso en una experiencia sensorial. ¿Para qué necesitamos esos materiales que percibimos? ¿Hacia dónde los llevamos? ¿Sí? Y vamos a guardarlos a través de una memoria de trabajo. También encontramos la percepción, cómo organizar todo el material que entra por los sentidos, asignar un significado, una experiencia sensorial es importante. La atención, seleccionar y centrarse en determinados estímulos es importante para mirar y desglosar en qué se puede adaptar y para qué se puede crear. En un nivel medio, el aprendizaje se puede adquirir de manera relativamente permanente, se desarrollan habilidades, conocimientos y conducta. Se puede implementar la memoria. También es necesario tener memoria, sí es importante, porque es importante tener aquellas bases en los procesos de aprendizaje, aquellos conceptos previos hacia dónde voy, para qué los voy a utilizar y cómo voy a construir el conocimiento. La comunicación debe ser asertiva, dominar el lenguaje comprensivo. El saber escuchar es importante, sobre todo en el psicopedagogo, en el psicólogo. Es importante la actitud de escucha para poder orientar esos procesos de aprendizaje o esos procesos de conducta en el niño. Entonces, escuchar y leer y la producción en el aula y el escribir. Mirar y escuchar cómo el niño pronuncia, cómo el niño escribe, qué letra omite o qué fonemas pues él va a omitir y no tiene presente. En los niveles de cognición alto ya se encuentra un pensamiento más abstracto, extrae inferencia, compara, diferencia, hace semejanza, compara o hace cuadros sinópticos y él va a dar conclusiones válidas como un razonamiento abstracto, lógico. Es importante también la innovación, la creatividad, producir muchas ideas, muchas lluvias de ideas, que esas ideas van a conllevar a una construcción de conceptos, de conocimiento, donde se pueden ir mejorando. También es importante la toma de decisión. Eso sobre todo está en el lóbulo frontal, donde vamos a organizar, a planear todos estos procesos que entraron a través de los sentidos
pasaron por diferentes lóbulos, occipital, ¿sí? Que las imágenes las vamos a codificar en algo visual, en temporal, el ruido, el sonido, si son niveles altos, el tono o el timbre, ¿sí? Lo vamos a organizar y en el laboratorio, que es el lóbulo frontal, es donde vamos a planificar, organizar cuáles son los intereses de nosotros, de todo ese contenido que se adquiere y para qué lo necesitamos y para qué lo utilizamos y podemos desechar algunos que pues no nos interesa y que no nos sirven, ¿sí? Y lo guardamos a través de una memoria de trabajo para después, a través de esa experiencia, ir utilizando esos conceptos. La toma de decisiones es importante. Hay jóvenes o personas adultas que no llegan a ese nivel, a esa toma de decisiones y por eso se presentan problemas y no dan una solución a un problema, sino se quedan con la dificultad y de ahí pues va a afectar ¿qué? La competencia del ser. El resolver los problemas. Todo problema tiene solución, por más complejo que sea, es importante proponer soluciones, elegir la mejor, verificarla y evaluar los resultados. Si tomo esta decisión, puede contraer cierta respuesta, ¿sí? O condicionamiento a algo, o algo negativo o algo positivo. Es importante esos procesos o niveles de cognición. Pars hablaba sobre recursos cognitivos, metacognición, autorregulación, que interpreta información de pensamiento comprensivo, como habilidades de comparar, clasificar, analizar y va a sintetizar o dar una secuencia o va a comparar algo para construir el conocimiento. También dice que evalúa información de pensamiento crítico. Ahí el joven analiza o el adulto analiza y piensa sobre todo ese contenido. ¿Para qué? Para investigar o explorar más, interpretar y predecir los efectos, ¿sí? Si hay efectos positivos o negativos para realizar una toma de decisiones. Genera información de pensamiento creativo, habilidades como elaborar, establecer relaciones, producir imágenes. Va a crear nuevo conocimiento o va a ser un pensamiento creativo e innovador que construye algo nuevo de su propio ser. Es importante tener ese pensamiento creativo en un estudiante, que él sea curioso, explore, que sea curioso y analice los efectos, las causas que da ciertos métodos para que él pueda indagar y construir su conocimiento. Como les dije anteriormente, la toma de decisiones es importante. Ya hay un proceso de maduración en los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes ya saben hacia dónde va a tomar esa decisión, ¿sí? Es importante la toma de decisión. Entonces, cuando hay toma de decisión y hay una solución a un problema, ya hay un proceso de maduración cognitiva donde el estudiante ya sabe hacia dónde va y qué es lo que puede tener de esa solución de ese problema. Entonces, las soluciones de problemas conlleva la toma de decisiones también, ¿sí? Es en línea que se va todo este proceso. Tenemos métodos que nos van a ayudar en la construcción del aprendizaje. El método deductivo es importante, de algo global, algo general, va hacia algo específico, particular, a través de métodos de andamiaje, ¿sí? Es importante ahí mirar cómo es los conjuntos, por ejemplo. Tenemos los mamíferos o aves, por ejemplo, aquí se dan las aves. En los subconjuntos de las aves, pues tenemos gallinas, palomas, canarios, ¿sí? Son grupos de aves, ¿sí? Se va desde lo general que se llama las aves, o en este ejemplo, ¿sí? Entre las aves tenemos la gallina, la paloma, el canario, ¿sí? O los mamíferos, podemos tener
los perros, los gatos, ¿sí? Algunos otros animales mamíferos que pueden ustedes traer como subconjuntos, ¿sí? Entonces va desde lo general a lo específico. El profesor presenta conceptos, principios y definiciones, afirmaciones también. Extraen las conclusiones, consecuencias y examinan los casos particulares, que son los casos específicos, ¿sí? Aquí dice, ven, que lo general es el bosque. Tenemos el bosque en la parte general, va hacia lo específico particular, que es la flora, la fauna, la parte de los ríos, la geografía. Es importante el método deductivo, que va desde lo general a lo específico. Ah, mira. Bueno, me pasé acá. En ese proceso deductivo vamos a tener también otros modelos como el aprendizaje por descubrimiento, lo que hablaba Jerónimo Brunner, que hay estructura, el descubrimiento, un método de generación de reglas y razonamiento. Él dice que hay unos modos, ¿sí? Estos modos pueden ser inactivo, ¿sí? Que el niño o en activo que el niño que va a imitar todo lo que observa en su medio, ¿sí? Entonces el niño imita a las personas y aprende a través de un proceso de aprendizaje por observación. Está el proceso en el modo icónico. Entonces, el niño a través de imágenes agrupa y forma conocimientos y reproducción de todos estos procesos, ¿sí? Es importante tener ahí la parte del aprendizaje como las imágenes a través de su lóbulo occipital va a formar conocimiento y va a agrupar a través de conjuntos. Y tenemos también la parte simbólica. Ya en la parte simbólica, a través de fonemas, sílabas, forman conjuntos, oraciones, donde van a producir el lenguaje. A través de un andamiaje es importante que el andamiaje nos ayuda a estos procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Es importante tener unos métodos para realizar en el proceso de aprendizaje. Tenemos el método inductivo, ¿sí? En el método inductivo tenemos la parte de ¿qué? Que va desde lo específico a lo general, ¿sí? Ahí tenemos que el niño puede observar, hacerse preguntas, hacerse hipótesis, experimentar, dar conclusiones, documentación, descubrimiento y seguir aprendiendo. En este método es activo, ¿sí? A través de algo específico se va a algo general. Ay, ¿por qué me está pasando las? En los modelos cognitivos que está aprendizaje significativo, que es comparar. Al comparar traigo aquellas experiencias a través de mi memoria, ¿sí? Voy a hacer expositivo, voy a organizar los procesos avanzados. A través de muchos ejemplos voy a traer esos aprendizajes significativos que son experiencias que he tenido anteriormente y los traigo para modificarlo y acomodarlo a través de un nuevo concepto, ¿sí? Un nuevo aprendizaje. En el método analógico comparativo, tenemos aquí dos manzanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mirar la similitud, porque son del conjunto de las frutas, que son las manzanas. Se miran la similitud, el color, la forma, la textura, las hojas. Una es roja, la otra es verde. Entonces, hace una semejanza, una comparación y describe los procesos y que el pensamiento va de lo particular a lo particular. En esos métodos hace una forma de razonamiento deductivo, inductivo, analógico. En el deductivo va de lo general a lo particular. Lo inductivo va de lo particular a lo general y lo analógico va de lo particular a lo particular. En el método científico es importante tener el proceso de la observación, el análisis, hacia dónde vamos, para qué sirven esos procesos, ¿sí? Se necesita siempre de analogía para razonar.
Los adultos fundamentales utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único, con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. Es importante, la razón del científico, la observación es primordial en el científico, en el método científico. Es el primer paso a seguir, en la observación. Tenemos que planificar todos los procesos de observación para irlos desarrollando y para analizar y reflexionar sobre ese contexto o ese contenido, formando nuevos conceptos para construir el conocimiento. Modelos de suceso institucionales es importante. Hay modelos que tenemos de Gartner, ¿sí? Cómo se debe tener estos procesos, ¿sí? Eso se encuentra sobre todo en los procesos que vamos a tener como instrucciones, ¿sí? Sería preparación para el aprendizaje. Primero que todo, se debe tener la concentración y la atención del estudiante en estos procesos. Es un estado de alerta. Si el estudiante está presente, pues adquiere todo el conocimiento y construye. Pero en ese momento es importante desarrollarle, ¿sí? O adaptarle los procesos de la inteligencia emocional, ¿sí? Para que tenga atención, que el estado de alerta, que el estudiante observe, mire, pregunte, tenga lluvia de ideas para que él participe en esta construcción, ¿sí? Tenga los objetivos claros hacia dónde va. También están las expectativas. ¿Para qué aprendo? ¿Por qué aprendo? Y ese contenido, esos conceptos, ¿para qué los voy a utilizar? Es importante estimular también la parte de la memoria de trabajo, ¿sí? El recuerdo, el conocimiento previo, lo que hablaba David Ausubel sobre el aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, la memoria de trabajo es importante resaltarla y traerla a colación a nuestro proceso de aprendizaje. Es importante tener un poquito de memoria, sí, pero darle esa reflexión y ese análisis crítico. Adquisición y desempeño, ¿cómo va a ser esa percepción? Que de todos esos estímulos que nos llegan, ¿cuál es el proceso de selección de todo ese contenido? ¿Para qué me sirve y por qué no me sirve? ¿Sí? Desechar lo que no me sirve y quedarme con el contenido que me sirve, ¿sí? Y la transferencia al aprendizaje, que va a ser una recuperación de señales, generalizar y desde algo general hacia algo específico para concluir el conocimiento. Es importante que en los procesos de aprendizaje tengan o estén basados en problemas, estudios de casos, ¿sí? Es importante que a través de ejemplos o un estudio de caso se pueda desarrollar una temática, donde decía John David que el maestro presenta una situación, ¿sí? Una pregunta, algo para que el niño se motive también a participar, ¿sí? Formula un estudio de caso, una hipótesis, y ellos pues reúnen esos datos y dan otra hipótesis o comprueban la hipótesis, hace un examen o una reflexión, una conclusión, una discusión a través de un teórico, de una conclusión, de un antecedente, compara y construye su propio conocimiento basado a través de los problemas en el aprendizaje. Sería, por ejemplo, los estudios de casos de una población, ¿sí? Cuando estamos en el área de ciencias sociales, es importante los estudios de casos. Cuando estamos en ciencias naturales, decir, bueno, si tal muestra en una cepa hay tantas bacterias y si agregamos una cepa, una parte de hongos, ¿qué sucede ahí? ¿Sí? Hacerle esos casitos de reflexión o traer aquella historia de nuestro país y presentarla y bueno, cuáles fueron los factores negativos de la historia y cuáles fueron los positivos para no caer en el error, ¿no? Es importante. Paul Freire, en la pedagogía del instrumento de la liberación o pensamiento liberador, ¿sí? Él dice que el pensamiento no debe ser oprimido, ¿sí? Debe ser liberado, que el estudiante sienta
esa liberación, ese análisis, esa reflexión. Debe ser un ser pensante, un ser reflexivo, que es importante la educación liberadora, ya que el mismo estudiante crea sus propios conceptos, evalúa, va a producir sus propias conclusiones y tomas de decisiones. Ese instrumento de liberación lleva a que el ser humano, el estudiante, sea pensante, crítico y reflexivo. Al tener estos componentes, pues el ser humano es creativo, va a crear, va a innovar, ¿sí? Está como sueltico a hacer su propio temática, ¿sí? Puede pensar. Hay diferentes pensamientos de los seres humanos y todos pues son respetables. Él dice que pues no está de acuerdo con aquella pedagogía que es bancaria, ¿sí? La tradicional, la pedagogía bancaria limita mucho al ser humano, ya que el ser humano pues se encuentra más que todo en construcción del conocimiento y él tiene esa libertad de ser crítico, autocrítico y ser reflexivo de su propia situación o acontecimiento. Que la pedagogía bancaria es una pedagogía tradicional que solamente es pura memoria, donde el docente da todo el conocimiento y el estudiante vuelve y lo repite. ¿Sí? Es la repetición de las ideas del profesor. En cambio, con la pedagogía, con el instrumento de liberación, el ser humano, el estudiante, tiene ese proceso de pensar, de hacerse preguntas y de ser crítico. Tenemos método simbólico o de verbos, donde juega mucho la parte oral o escrito, que es la realización de clases. La mayor parte de los profesores han usado este método, ¿sí? A través de elaboración del lenguaje, ya sea oral y escrito, en sus clases, ¿sí? Coloca la idea o da ciertos conceptos donde los estudiantes forman todo el concepto, ¿sí? O lo transforman, lo pueden transformar. Recuerde que la sociedad hay que irla transformando en buenas ideas y en buenas acciones para tener ese mundo social estable, importante. Aquí tenemos los métodos tradicionales, ¿sí? Que solamente el profesor es el que manda, da la idea, alimenta el cerebro al estudiante, pues no deja que el estudiante sea reflexivo, crítico, ¿sí? Es una pedagogía tradicional. Entonces, no va hacia la pedagogía constructivista, donde hablaba Jean Piaget, que en su pedagogía individual, ¿sí? Que la miraba por etapas, la etapa sensoromotora, preoperacional, la etapa concreta, la etapa formal, ¿sí? Va por etapas donde el niño va mirando ciertas etapas y va imitando, va produciendo o va adaptando el lenguaje, va realizando operaciones simples o va realizando operaciones abstractas o formales, ¿sí? Que ya va a un pensamiento crítico de construcción de conocimiento. Entonces, aquí es una pedagogía tradicional porque el docente es el que va a construir el pensamiento a los estudiantes, ¿sí? En cambio, en esta, pues el profesor habla y orienta sus procesos para ir haciendo una pedagogía constructivista. Este método intuitivo, cuando se intenta acercar la realidad inmediata del alumno lo más posible, parte de actividades experimentales o de sustitutivos. Bueno, en el método lógico, como le dije, pues el niño va razonando, va mirando a través de estudio de casos, de problemas, podemos ponerle un problema para que él dé o resuelve aquellos problemas y de conclusiones, ¿sí? Vamos a hacer un razonamiento, una reflexión hacia dónde va y vamos a construir todos los procesos. Aquí tenemos el ajedrez, que es importante para desarrollar esos procesos cognitivos o el método lógico. El método psicológico es importante
adquirir o fortalecer, más que todo fortalecer aquellas competencias del ser en el niño para que él tenga esa adaptación en su mundo escolar y él pueda tomar a través de la motivación, debe estar motivado el niño para poder aprender todos los procesos de aprendizaje. Si el niño no tiene motivación, no tiene buena autoestima y no se adapta en el mundo escolar, pues está limitado a aprender. Es importante ese proceso. El método que el niño aprenda, escoja y a través de procesos de aprendizajes previos, él va construyendo. Recuerde que todo es material didáctico, también motivación, autoestima, toda la competencia del ser para adaptarnos. ¿Cómo vamos a sistematizar métodos? Es rígida porque va a tener que unos ensambladores, pero también va a ser flexible. ¿Por qué? Porque va a tomar unas decisiones hacia dónde debo ir, ¿sí? Pero no dan oportunidad de ser espontáneos en clase, no, porque más bien es a través de un sistema, un método o unos procedimientos que va enmarcado a través de experiencias, pero no va a realizar esos procesos tan sueltos de ¿qué? De colectividad, donde van a compartir con otro compañero, pues se limita ahí en ese proceso de colectividad. Semirrígida, pues va a estar un poquito flexiva y va a mejorar su adaptación a la condición de clase y el medio social, ¿sí? Entonces, ahí es un poquito ya, el estudiante está un poquito suelto, donde puede construir y va a interactuar con sus compañeros. Método ocasional se caracteriza para aprovechar la motivación del método y así también los acontecimientos importantes del medio. Está programado hacia los estudiantes el insistir en el desarrollo de temas planteados o estudios de casos que nos pueden ayudar, como ejemplo. Es importante el método de Montessori. El niño tiene o tenemos que construir el niño en forma integral, todas las competencias. Él se adapta a través de unos materiales de apoyo, ¿sí? Abstracto. Aquí tenemos estos materiales de apoyo abstractos donde el niño elige esos materiales y se encuentra con armonía con esos materiales. Esos materiales son abstractos, pero el niño se le orienta para que sea reflexivo y que construya su propio aprendizaje. El ambiente para el niño es agradable porque va a encontrar materiales didácticos, de juegos, de colores, y para él es importante compartir con otro compañero porque la parte del aprendizaje es colectivo porque van a integrarse con otros compañeros para construir el pensamiento. Entonces, a través del juego, de material didáctico concreto, el niño va a discernir, va a elegir y va a construir según su criterio o su aporte hacia ese conocimiento, ¿sí? Él elige los materiales para la construcción de su conocimiento, ya sea en forma individual y también colectiva, pero orientado con el docente, que es el facilitador orientador. Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes. Tenemos el método individual, lo que hablaba Jean Piaget, que el niño construye su conocimiento en forma individual. También tenemos la educación príncipe, es que algún niño que está superado en su proceso de aprendizaje nos puede servir como monitor hacia otro compañero, o este niño pues está un poquito atrasado ya que faltó a clase o porque su proceso cognitivo es un poquito lento, entonces lo tenemos ahí ayudándolo y dándole ciertas pautas, ¿sí? Y ciertas actividades para él. En el otro sí es donde vamos a tener un método recíproco, que tenemos los monitores, que son los niños más adelantaditos y nos van a ayudar a encaminar a otros compañeros que no entienden ciertas temáticas. Es un método recíproco, que es Lancaster, impresionado por el número de alumnos y profesores mejorando los alumnos.
Entonces ahí tenemos en el Lancaster monitores en el grupo para que nos puedan ayudar, que todos estén nivelados o poder nivelar a todos al mismo tiempo. La teoría didáctica de experta cuestiona la inteligencia como una entidad lógica, única, que concibe unos conjuntos, componentes y puede modificarse. La inteligencia es multidiferencial, es importante. Tenemos la parte de la componencia analítica, habilidades, experiencias sintéticas, la práctica, la habilidad creativa y las habilidades prácticas. De la inteligencia múltiple es importante, ya que está la lingüística, la lógica matemática, la musical, la bioespacial. Es importante tener esos procesos, ya que, mire, la lingüística está en el lóbulo frontal, temporal, ¿sí? Esas son las patologías. En la lógico-matemática está la parietal, el izquierdo y el derecho. La musical está en el lóbulo temporal derecho y la bioespacial en el lóbulo occipital derecho. Es importante. Tenemos en el aprendizaje de la teoría de Gardner, tenemos la fase de motivación, comprensión, adquisición, retención, recuperación, generalización y ejecución de esos procesos. A través de cada uno de ellos, el profesor va a verificar, usa diferentes estrategias, alerta al estudiante, lo motiva, le hace repasos, le da indicaciones, favorece el uso de principios y reglas y ayuda a las transferencias de conocimiento y comprueba si el proceso es satisfactorio, si el estudiante aprendió o construyó o hizo la reflexión. Esa inteligencia múltiple es importante, la parte corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Cómo se encuentra su inteligencia, ya sea en la parte natural, en la parte lógica, en sus relaciones interpersonales, intra también cómo se encuentra, si está motivado o tiene autoestima. Es importante. Bueno, aquí hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Sí? Todo claro, Hola, profe, buenos días. Todo claro. Gracias. Ah, bueno, gracias a Dios. Gusto en volverlas a ver. Qué bueno que estén todas ahí. Participar con el conocimiento o algunos conceptos que puedan, como ejemplo, ustedes integrarlo. Sí, profe, eso es lo importante y lo más bonito. Un saludo también. Buenos días, Rosángela. Y es eso, es fusionar todos estos conocimientos, bueno, que previamente, vamos a decir que estamos refrescando, que estamos repasando, pero qué bonito es cuando vamos conociendo al niño, a la niña, al alumno y comenzamos a fluir con todos estos métodos y que lo importante es eso, que el niño aprenda y que le sea significativo todas las cosas que nosotros como facilitadores le podamos dar también a ellos. Sí, es importante pues plasmar aquellos métodos y pues traerles aquellas prácticas, estudios de caso, a aquellos materiales didácticos de colores, sí, porque es muy importante que el ambiente, armonizar ese ambiente en colores para que el niño tenga esa satisfacción de querer ir a estudiar, de estar en el colegio. El trato, el buen trato es importante, tanto de los docentes hacia el niño y los compañeros. Mirar a ver si hay proceso de bullying, sí, porque a veces los jóvenes o los niños ya de quinto primaria a veces pues quieren hacer como algo, un pequeño bullying ahí con un compañerito o de burla, ¿sí? Entonces ahí es donde el niño se puede retirar de las clases, ¿no? No quiere ir al colegio porque se burlan de él, ¿sí? Le dicen apodos. Entonces hay que mirar esa comunicación entre ellos, que tengan una comunicación asertiva y que se integren como una familia educativa. Es importante. Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta? En el aula virtual les voy a dejar estas diapositivas y también la actividad, ¿sí? Felicito a los jóvenes que ya han colocado toda la actividad en el aula ¿sí? Extendida o Moodle.
para que sigan colocando las actividades y ahorita coloco estas diapositivas y otros libros para que tengan de apoyo, para que ustedes también puedan leer y construir el conocimiento. Y Rosángela, ¿qué dice por ahí? ¿Ya todo claro? Bueno, entonces nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Cualquier cosita Feliz por WhatsApp. Ajá, señora. Bueno, chao.